Porque economía y sociedad parte de un precepto fundamental, que es que en la sociedad hay dominación. Weber, a diferencia de Marx, no trata de trascender la dominación. Acepta que existe una relación de subordinación y de orden. Las sociedades están estructuradas esencialmente por mandatos que tenemos que cumplir. ¿Sí? Independientemente de si decidimos cómo son ellos o de si nos gustan. ¿Sale? Por eso Weber comienza hablando de la dominación. Estamos sometidos a formas de control y autoridad que ya no tienen que ver con las personalidades, que ya no tienen que ver con las personas, sino con los procesos y los procedimientos. ¿Sí? No podemos escapar de ellos. Esa es la conclusión a la que llega Weber, y acepta que la sociedad está todo el tiempo recreando y reinventando sus procesos de dominación. ¿Sale? Ya se los había dicho y lo vuelvo a decir aquí. Acuérdense que para Weber hay 3 formas de dominación: la burocrática, racional, ¿sale?, la carismática, ¿y cuál es la otra? Esa es la burocrática, racional y legal, y la tradición. Efectivamente. ¿Vale? Vuelvo a repetir lo que ya había dicho en otra clase. No se trata aquí de que la burocrática sea la más avanzada y la racional, la tradicional, la más atrasada. No hay en un sentido de que hay unas más modernas y otras menos modernas, unas mejores u otras peores. ¿Sale? Eso no aplica. Lo que Weber está diciendo es que en la sociedad, al menos, estas 3 formas de dominación van a aparecer todo el tiempo. ¿Sí? Los seres humanos, los individuos, en sus vínculos y relaciones sociales, van a tener que vérselas con las autoridades legales, burocráticas, con las tradicionales y con las carismáticas. Y que hay de hecho una mezcla y hay de hecho una combinación de estas 3 formas. ¿Sí? De pronto, fíjense, utilizando los ejemplos que ustedes dieron en su exposición de algún vínculo con las formas burocráticas. Por ejemplo, la compañera dijo: está tratando la asociación de los ejidos de gestionar una ley, y dijo, mi mamá era muy proactiva, o una palabra similar, voluntariosa. Es este tipo de forma de dominación, que están tratando de fortalecer la burocrática. ¿Sí? No son independientes, no son separadas. Las formas de dominación están regadas por la sociedad. ¿Sí? Si ustedes salen de la universidad en este momento, van a encontrarse todo el tiempo con estas formas. Si cruzan al mercado que está enfrente de la universidad, van a encontrar que el mercado tiene su asociación. Y en la asociación puede haber tradición, puede haber formas de asociación de tradición, o puede haber formas carismáticas, alguien destaca. Pero esas formas, tanto la tradición como el carisma, se las tienen que ver con los procedimientos. No pueden construir 3 pisos en el mercado, ¿no? Aunque haya un puesto muy rico, que gane mucho dinero, no puede construir 3 pisos. ¿No? ¿Por qué? Porque hay un procedimiento burocrático que impide eso. ¿Vale? Entonces, queda claro que quiero que quede muy clara esta idea. Porque a veces la van a encontrar, y esto incluye a muchos colegas, que dicen, es que lo tradicional es lo atrasado. O lo carismático es lo atrasado, lo verdaderamente moderno es lo racional burocrático. Mentira. No es así. En Weber no es así. Weber dice, estas 3 figuras acompañan la propia historia de las sociedades.
Y en la sociedad moderna, la que nosotros vivimos como individuos, nos enfrentamos con ellas todo el tiempo. ¿Sale? ¿Cuál es la diferencia con Marx? Marx no ve de esta forma carismática ni esta forma tradicional. Marx ve sobre todo la forma burocrática racional, pero no la ve en la vida en sociedad, la ve sobre todo en la organización del trabajo. Cómo los seres humanos trabajan y producen riqueza. Pues es una forma burocrática racional. ¿Qué quiere decir esto? Es una forma no caótica, sino ordenada en procedimientos. ¿Sí? ¿Cuál es el máximo lugar de burocratismo? La empresa. La empresa es la figura fundamental de la burocracia. ¿Sí? Y esa forma de la empresa pasa al Estado. ¿El Estado funciona como empresa o la empresa funciona como el Estado? ¿Por qué? Porque hay una forma de organizar, de dominar, de hacer que el otro haga algo, en este caso los ciudadanos o los trabajadores, de acuerdo a determinados procedimientos y reglas. No pueden hacer lo que quieran. Imagínense que en la fábrica cada quien se pusiera a hacer lo que quiere. Pues no funciona. ¿Por qué no funciona? Pues porque hay especialistas. Algunos saben hacer una cosa y otros saben hacer otra. Si los cambio de puesto, va a salir mal la producción. ¿No? Lo mismo ocurre, dice Weber, en la sociedad y en el Estado. En el Estado, en la empresa estatal, hay un grupo específico que se va a dedicar a ordenar la manera en la que esa sociedad funciona en su cotidianidad. Marx es mucho más atractivo para la gente que piensa en la política porque habla de los momentos de crisis, habla de los momentos de ruptura. Weber, en cambio, parece hablar de la cotidianidad, del día a día. ¿Y qué creen? El día a día pues es muy gris, es muy rutinario. Pues de eso habla Weber. ¿De qué habla? De las formas rutinarias del dominio, de las formas cotidianas del dominio, de lo que aceita una máquina que cada vez se vuelve más grande y más poderosa. ¿Sí? Porque a diferencia de hace un siglo, cuando Weber escribió, no tenemos menos burocracia, tenemos más burocracia. A diferencia de la época de Weber, no tenemos menos procedimientos, tenemos más procedimientos. Si a Marx lo sacáramos el día de hoy de su tumba, a propósito del Día de Muertos, y le dijéramos, mira, tú pensaste que el movimiento de los obreros, de los proletarios, iba a conquistar el poder. ¿Y qué crees? Que el poder los conquistó a ellos. ¿Por qué? Porque el día de hoy todas esas formas que eran muy disruptivas a mediados del siglo XIX, como los sindicatos, hoy los sindicatos están metidos aquí. ¿Qué es esencialmente? Les va a tocar en el próximo momento en el que el sindicato de la universidad negocie con la universidad. ¿Qué es esencialmente lo que negocian? Procedimientos, nuevas reglas. Hay muchas cosas que no se pueden hacer en la universidad porque están establecidos los procedimientos. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo muy banal. En la universidad no puede cerrarse las ventanillas que hacen determinados. Aunque esos trámites fundamentalmente se hagan en línea el día de hoy, hay una ventanilla y una persona que también podría hacer ese trabajo, que antes hacía ese trabajo, que hoy ustedes hacen automáticamente de manera digital. Pero como hay un procedimiento y hay una reglamentación, no se puede suprimir ese trabajo, no se puede suprimir esa figura. ¿Sí? ¿Qué es esencialmente la vida en la sociedad? La conquista de derechos, la conquista de libertades, toda esa manera que llamamos democracia, la expansión de una forma burocrática que reglamenta cómo se ejercen los derechos, cómo se van dividiendo los derechos
Todos tenemos derecho a la no discriminación. Pero hay reglamentaciones especiales más o menos nuevas que han surgido en los últimos años. Cada nueva necesidad de la sociedad va a requerir que el aparato de dominación cree nuevos reglamentos y procedimientos. ¿Qué es lo interesante si uno se fija en la aproximación de Max Weber? Que él ve la premisa fundamental. Claro, hace un siglo, el día de hoy tiene muchos componentes, pero hace un siglo logró comprender que la sociedad moderna no vive de burocracia, que la sociedad moderna conquista más derechos y más libertades, pero está atravesada por más burocracia. ¿Sí? Esa es la gran contradicción. Hay dos Weber, el mismo autor, tiene dos posiciones. La que leímos en El Político y El Científico, donde critica la burocracia, porque ve que es un poder que se ha independizado de la sociedad. La burocracia es un grupo social que no es cualquiera, viene de una determinada clase social, de un grupo, tiene sus propios intereses. ¿Se acuerdan? Eso está en El Político y El Científico. La burocracia se vuelve independiente de la sociedad. Y el Weber, que está aquí en Economía y Sociedad, donde dice, no podemos vivir sin burocracia. No podemos vivir. Porque un mundo sin burocracia es un mundo arbitrario. Porque un mundo sin burocracia es un mundo donde domina el más fuerte. Lo que nos vuelve iguales, fíjense, la sociedad es el proceso de conquista de la igualdad jurídica, lo que nos permite seguir siendo iguales a pesar de nuestras múltiples y abismales diferencias, es la burocracia. ¿Sí? Porque sin la burocracia, si prescindiéramos de ese ordenamiento, de esos procedimientos, de esos reglamentos, gobernaría el más fuerte. En el pasado, ¿quién era el más fuerte? Pues literalmente el que tenía más fuerza. ¿No es cierto? ¿Quién es el más fuerte el día de hoy? El que podría ser el carismático, ¿no? O podría ser el que tiene más dinero, ¿no? ¿Qué es lo que nos asegura que eso no suceda? La burocracia. Es contradictoria la burocracia en sí, es esquizofrénica la burocracia, porque por un lado nos encadena procedimientos y reglas absurdas, y por el otro lado nos permite una relación democrática de igualdad. ¿Sí? Son las dos caras, ¿no?, de el monstruo burocrático. Ese monstruo burocrático es insaciable. La única premisa que tenemos es que la burocracia va a seguir creciendo. Es decir, no a lo mejor en individuos, pero sí en procedimientos y reglas. Mañana va a haber más procedimientos que los que hay el día de hoy. Mañana va a haber más reglamentaciones de las que hay el día de hoy. Mañana va a haber más. ¿Por qué? Porque va a haber nuevas necesidades, porque va a haber nuevos conflictos. Porque vamos a necesitar una reglamentación especial para un sector de la sociedad que el día de hoy no existe y que mañana va a existir. ¿Por qué? Porque la sociedad se vuelve más heterogénea. La sociedad de hace 100 años, la sociedad de hace 50 años, la sociedad de hace 20 años era mucho más homogénea. Pero como vivimos en un sistema capitalista, el capitalismo fragmenta las unidades. ¿Sí? Los estudiantes, hace un siglo eran estudiantes y eran un grupo muy pequeño. Pero después necesitamos más técnicos, más ingenieros, más médicos, más politólogos. Se va fragmentando, ¿no? Y el estudiante de hace 50 años tenía menos necesidades que el estudiante del día de hoy. Y entonces, vean la universidad es un gran lugar para ver esto. ¿Qué necesitamos? Necesitamos rampas para
las sillas de ruedas. Hay una reglamentación que indica cómo deben. ¿Por qué? Pues porque reconocemos que hay un derecho de accesibilidad para. Por lo demás, muchas de esas rampas se ve que la gente quien las construye nunca se ha subido a una silla de ruedas, ¿verdad? Inténtenlo un día y van a ver lo que les digo, ¿no? Pero formalmente ahí está. Y hay una regla y un procedimiento. Hace 20 años no había un reglamento que prohibiera fumar. Y se necesitó un reglamento para decir, primero en los salones, después en los pasillos, después en toda la universidad. ¿Sí? Hoy va a haber reglamentos porque las leyes del país están cambiando. El año pasado, 2024, se aprobó la Ley General de Alimentación Saludable. Una ley, está en la Constitución. ¿Cuál es la Constitución? ¿Qué dice la Constitución? Tenemos derecho a una alimentación saludable. Y luego de eso viene una ley general. Y después de eso van a venir, en específico en todas las instituciones, reglamentos sobre la alimentación. ¿Qué es eso? Más burocracia. Necesitar, pero no en un sentido negativo, en un sentido operativo, necesitamos esos reglamentos. Y no importa que no los conozcamos, existen. Y alguien tiene que hacerlos cumplir, porque si alguien no los hace cumplir, está cayendo en la falta. Huyó. Perdón. No se preocupe, compañero. ¿Se entiende lo que les estoy queriendo decir, compañeros? ¿Qué es lo que les estoy queriendo decir con todo esto que Weber vio hace un siglo? Las sociedades van a crear más burocracia, más reglamento, no menos. ¿Se dan cuenta cómo hay cotidianamente en las campañas políticas un simplificar los trámites? Pongan el ojo en eso. Hay una idea y sí es muy complicado. Sacar una empresa es muy complicado. Pagar un impuesto es muy complicado. Sacar el acta de nacimiento es muy complicado. Hasta el acta de defunción. Todo es muy complicado, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Simplificar, ¿no? ¿Qué creen que va a significar esa simplificación? Un nuevo procedimiento que va a decir cómo vamos a simplificar, ¿no? ¿Cuál es la contradicción? Que incluso cuando queremos reducir ese mundo, lo engrosamos. Esa es la gran contradicción de la burocracia. Que cada que alguien que dice, voy a hacer algo, cuando la autoridad dice, voy a hacer algo, tiene que crear reglas, procedimientos, normas. ¿Sí? Incluso si alguien dijera, vamos a desaparecer, vamos a hacer más pequeño al Estado, bueno, necesitaría crear normas para hacer más pequeño el Estado. ¿Se dan cuenta? Incluso acabar con la burocracia es un acto burocrático. Esa es la gran contradicción. ¿Cuál es la gran contradicción? Que cada vez que queremos mover algo en la sociedad que tenga que ver con las formas de la producción o del Estado, vamos a necesitar este tipo de procedimientos. ¿Sí? Quiere decir que va a haber un sector especial en la sociedad que se va a dedicar a escribir los procedimientos, a ver que esos procedimientos no vayan en contradicción con las leyes, en ver que esos procedimientos traten de abarcar a la mayor parte de la población y nadie se quede fuera. ¿Sí? Hace 50 años a nadie se le hubiera ocurrido que los museos tenían que tener información para invidentes. A nadie se le hubiera ocurrido. Bueno, el día de hoy hay unos procesos y hay una ley que dice todos tenemos derecho a la cultura. Entonces usted no puede poner un museo si no considera
que alguien viene en silla de ruedas, que alguien puede no ver, ¿se dan cuenta? Y está reglamentado, eso no es caótico. No es que a alguien se le ocurriera, es una ley. Y si es una ley, tiene que haber procedimientos para cumplirla. A esto Weber le va a llamar, son dos conceptos, racional, bueno, son tres, burocracia, racional y legal. Burocracia, cuerpo especial que opera las normas. Racional, reglas que tratan de ser cada vez más universales. Legal, porque va de acuerdo a derechos y obligaciones. ¿Sí? Tiene consecuencias si no lo haces. Lo legal es eso. Tiene consecuencias si no lo operas. Si tú, médico, operas por fuera de los procedimientos, tiene consecuencias. Tiene consecuencias. Es racional, ¿por qué? Porque están estos determinados procedimientos. Algunos son muy obvios, pero hay otros que no son tan obvios para quien no lo sabe. ¿No? Vean cómo la idea de la burocracia racional legal se mete en todos los poros del cuerpo de la sociedad. Está absolutamente en todos los procedimientos, en todas las acciones. ¿Sí? Esto es lo que Weber está viendo y está encontrando como el secreto del mundo moderno. Y que ustedes y yo, 120 años después un siglo después de la aparición de este libro, podemos volver a ver y decir, no solamente no se equivocó, se quedó corto. Claro, se quedó muy corto. Pero al mismo tiempo lo hace muy actual. ¿Por qué? Porque cada paso que damos hay un vestigio, una huella de este mundo burocrático, racional, legal. ¿O ustedes creen que los camiones que pasan aquí afuera, con todo lo desastrosos que son, van por donde quieren? No, ¿verdad? Tienen una ruta, y esa ruta se estableció aquí. Se estableció aquí. Y ustedes vienen a la universidad por un título que los va a certificar, y va a haber alguien que certifique que ustedes pasaron por acá, independientemente de los conocimientos incluso. Cada paso, cada acto de la vida moderna, cada actividad tiene una huella de un mundo burocrático, cuerpo especializado, racional, tendiente a ser universal y legal, con consecuencias. Usted no se puede meter a hacer lo que hace el médico. Usted no se puede meter a hacer lo que hace el abogado. Usted no puede tomar la decisión que toma el rector. El rector, el abogado, el médico, el ingeniero, el albañil, todos tienen un marco acotado de acción. No pueden hacer lo que quieran, porque si no tiene consecuencias legales. Por eso es muy paradójico que haya señalamientos de que hay que superar a la burocracia. La burocracia no se supera. No se supera. ¿Sí? La burocracia no se puede suprimir en este mundo moderno. Tal como lo designa Weber, tendría que ser otra sociedad. Pero esa otra sociedad que prescindiera de la burocracia sería una sociedad mucho más homogénea. ¿Sí? Sin las complejidades que tiene el día de hoy. ¿Qué significa que haya un acta de nacimiento? Bueno, significa que hay posibilidad de reconocimiento legal, de paternidad, de maternidad, es decir, de responsabilidades, ¿no? Significa que puede haber herencia, ¿no? Significa que esa acta
ese papel que llamamos acta de nacimiento te certifica como ciudadano. ¿Y el ciudadanía qué te da acceso? A derechos, ¿no? Tiene muchas consecuencias la existencia de la forma de dominación burocrática, ¿sí? Muchas consecuencias. Y la mayor parte de ellas están en nuestra cotidianidad, aunque no logremos descifrarlas. ¿Sí? Eso es lo que le pasa a todos los que entran al servicio público la primera vez a trabajar, ¿no? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo entiendo este lenguaje? ¿Cómo entiendo estos modos? ¿Cómo entiendo esto? ¿Cómo descifro este enigma? Se nota cuando alguien entra por primera vez al mundo del servicio público, cuando le dicen, haz un acta de entrega-recepción. ¿Y eso qué es? ¿No? Eso no se puede enseñar, no se puede enseñar en ningún lado. Porque es un procedimiento que tiene la burocracia para decir, te dejo estos documentos, estos papeles, estos procedimientos, tú tienes estas responsabilidades, aquí están. ¿Sí? Aquí están. Y hay que hacerlo muy bien, porque si no lo haces muy bien, se puede ir contra ti después. Tú crees que dejaste el servicio público, es decir, la burocracia, pero la burocracia no te va a dejar a ti. ¿No? Esto pasa en todos los órdenes de la vida. ¿Sí? Uno puede pensar, por ejemplo, vean la Universidad del Estado de México, la Universidad de Guadalajara, la UNAM, han tenido movimientos estudiantiles o de paros recientemente. ¿Sí? Bueno, eso que parece anárquico, caótico, tienen que hacer asambleas con órdenes del día, con pliegos petitorios, están burocratizados. No le pueden pedir a su autoridad cualquier cosa, tienen que pedirlo algo que competa a la autoridad. Por eso algunos se sacaban de quicio con las demandas de los últimos paros en la UNAM. ¿Por qué? Porque una era, saca a estos profesores que se manifiestan a favor de Israel. ¿Y qué dice la autoridad? Oye, eso es un problema de orden laboral y no puedo hacerlo. No lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque esa gente son ciudadanos, son trabajadores, tienen derechos. Y eso corresponde a otro ámbito. No me corresponde a mí. Rompan relaciones con Israel, que México rompa relaciones con... Pues eso no le corresponde a las universidades, ¿verdad? Porque ¿quién lleva las relaciones internacionales y diplomáticas? El Estado mexicano, a partir de una secretaría que tiene sus propias reglas. ¿Sí? ¿Cuáles son los actos, cuáles son quizás los organismos de la sociedad con más burocracia? Los sindicatos. Los sindicatos y las empresas son los organismos de la sociedad con más reglamentos. Por supuesto, el propio Estado, ¿no? No se puede mover cualquier cosa en cualquier momento. No cualquier individuo que pertenezca a esa empresa o a esa asociación puede hacer lo que quiera. ¿Sí? Hay límites, hay reglas. ¿Sí? Y esas reglas y esos límites, si no se acatan, invalidan el proceder. ¿Qué es lo que está diciendo Weber a partir del carácter racional? Si ustedes vuelven a este segundo apartado, la dominación legal con administración. Dice Weber, la administración supone el cuidado racional de los intereses previstos por las ordenaciones de la asociación, dentro de los límites de normas jurídicas y según principios señalables que tienen la aprobación o por lo menos carecen de la desaprobación de la ordenación de las asociaciones. ¿Qué es lo que está diciendo este párrafo indicado? Cada organismo de la vida social puede hacer algunas cosas dentro de ciertos límites. No puede hacer cualquier cosa. ¿Sí? Voy avanzando. Dice Weber, los funcionarios, empleados y trabajadores
del cuadro administrativo no son propietarios de los medios materiales de administración y producción, sino que reciben estos en especie o dinero y están sujetos a rendición de cuentas. ¿Qué quiere decir? Que no es como antes del rey, que solo el rey era el rey. No, se acabó. Cualquiera puede ser burócrata, no cualquiera, evidentemente viene de un sector social, pero tendencialmente cualquiera puede aspirar a cumplir ese espacio. Se vuelve impersonal, se vuelve abstracto, ¿sí? No importa si es buena o mala persona, después sabemos que sí es importante si son buenas o malas personas, ¿no? Eso ya es otra historia. Pero de facto, en el planteamiento, cualquiera puede ocupar esos espacios. Dice Weber, el expediente y la actividad continuada mediante funcionarios hacen que la oficina sea la médula de toda acción asociativa moderna. Cuando los conservadores políticos, los ideólogos, dicen la célula de la sociedad es la familia, se equivocan. Dice Weber, la célula de la sociedad es la oficina. Porque sin oficina a la cual uno recurra, no hay vida social. Ay, ¿cómo voy y pido mi cambio? ¿Cómo voy y pido mi inscripción? Ay, ¿cómo pido mi acta de nacimiento? Ay, ¿cómo? Necesitamos la oficina. ¿Cuál es la célula de la sociedad moderna dividida en empresas? La oficina, ¿no? Hasta hay series, ¿no? La oficina, The Office, ¿no? ¿Sí? ¿Qué hacen en The Office? Burocracia, ¿no? Bueno, dan los insumos para la burocracia. Weber piensa todavía que hay un grado de cualificación especializada, dice, que es creciente en la burocracia. Es decir, cada vez es más difícil ser un burócrata. ¿Por qué? Porque requiere una especialización y un grado de conocimientos que no están a la mano. ¿Sí? Ese es el secreto del modo de dominación moderno. Hay cosas que no puede hacer cualquiera. A ver, ustedes decían la política económica, la política salarial, la política financiera. Ah, no, esas son cosas muy complicadas. Eso sería lo que te digan todos ellos, ¿no? ¿Cuál es el argumento, por ejemplo, el Estado mexicano? ¿Cuál es el argumento para que el Banco de México sea autónomo de las decisiones del gobierno y del Estado? Son cosas muy complicadas. Porque tienen variaciones internacionales, mercados, bolsas de valores. No están entendiéndolas. Por eso hay un grupo especializado que sí las entiende. ¿Se dan cuenta? El Banco de México es el ejemplo característico de la burocracia en este sentido. Un poder que se ha independizado del resto de la sociedad. ¿Cuál era el dilema de los 30 años anteriores respecto a la política? Que cambiaban los partidos, cambiaban los presidentes, cambiaban los gabinetes, pero no podía cambiar la política económica. No puede cambiar. Es más, hoy tampoco ha cambiado. ¿Por qué? Porque el Banco de México es autónomo. Burocracia especializada. Usted puede decir, hacer misa, cambiar de religión, usted puede cambiar de cualquier cosa, puede cambiar de género, puede cambiar de nombre, puede cambiar de equipo de fútbol, puede cambiar de familia, puede cambiar de lo que quiera. Pero aquí no se cambia esto, porque esto es orden de un cuerpo especializado. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que está diciendo Weber. Cuando hay un poder que se pone por ahí, aparte de la sociedad y que determina esa sociedad, porque no se queda ahí aparte, ¿verdad? Se queda aparte, tiene incidencia en nuestra vida. Bueno, voy con esta última página, que es la 347, que con esta voy a cerrar la exposición por hoy. Dice: el gran instrumento de la superioridad de la administración burocrática es el saber especializado, cuyo carácter imprescindible está condicionado por los caracteres de la técnica y economías modernas de la producción de bienes, siendo completamente indiferente que la producción sea en la forma capitalista o en la socialista. Y pone entre paréntesis, esta última
de querer alcanzar iguales resultados técnicos daría lugar a un extraordinario incremento de la burocracia especializada. Fíjense lo que dice Weber, no importa si usted es capitalista o socialista, que parecen dos antagonistas, ¿verdad? De todos modos va a necesitar la burocracia. Usted está pensando en Rusia, en ese momento. ¿Qué hizo Rusia en 1917? Una revolución, ¿no? ¿Se acuerdan de esto? Lo tuvieron que haber visto, la revolución rusa. Y la revolución rusa dice, nosotros ya no somos capitalistas, vamos a organizar la producción distinto. ¿Y qué dice Weber? Si quiere hacer eso necesita burocracia. Y no solo eso, va a tener más burocracia. ¿Y qué creen que pasó? Tuvo más burocracia. Por eso la figura del burócrata en los países socialistas ya no existe en los países socialistas. Bueno, existen todavía en Cuba, en China, ¿no? La figura del burócrata es tan importante. Había hasta una colección de chistes sobre la burocracia en los antiguos países socialistas. Eran un chiste independientes de todos. ¿Por qué? Porque aquello, tal centralidad, tal poder, era tan presente en la sociedad del burócrata que merecía una sección de chistes. Al rato, ahí terminando la grabación, les cuento un chiste. No de esos, pero sí de... A ver, termino, dice, y lo mismo que los dominados solo pueden defenderse normalmente de una dominación burocrática existente mediante la creación de una contraorganización propia, igualmente sometida a la burocratización, así como al aparato burocrático mismo está ligado a la continuidad de su propio funcionamiento por intereses compulsivos, tanto materiales como objetivos, es decir, ideales. ¿Qué dice Weber? ¿Ustedes en la sociedad no les gusta este modelo de dominación? Pues van a crear una asociación que va a terminar siendo burocrática. Parece. ¿Qué son los sindicatos? Los sindicatos fueron formas de organizar a los trabajadores de la empresa para defender los intereses de esa empresa. De esos trabajadores frente a la empresa. ¿Y qué crean? Dice Weber, van a crear otra asociación burocrática. Los sindicatos son asociaciones burocráticas. Los grupos estudiantiles, si los hacen bien, son agrupaciones burocráticas. Las asociaciones de campesinos son asociaciones burocráticas. Van a leyes, a reglamentos y a procedimientos. Y disputan el sentido de esas leyes, de esos reglamentos. ¿Qué es la lucha política? Cuando ustedes entran aquí a política y gestión, próximamente política y gobierno, ¿qué es política y gestión? La lucha por transformar a la burocracia. No es otra cosa, amigos. No es otra cosa. ¿Qué es la historia de los últimos 200 años de lucha política? ¿Se acuerdan? Independencia, federalistas, centralistas, liberales, conservadores, dictadura, democracia. ¿Qué es? La lucha por moldear a la burocracia de otra manera. No es otra cosa. Al menos no en el argumento de Weber. ¿Sí? No en el argumento de Weber.